con más de 200 millones de dólares de inversión, más de 1.500 apartamentos en construcción. No nos deberíamos definir solamente como ingenieros. Se siente muy bien cuando te preguntan, ¿y usted qué es? Y tú dices, yo soy ingeniero civil. Y hemos comprado más de 1 millón de metros cuadrados en el entorno. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes que están aquí nuevamente en su espacio de construcción 099. Estamos de vuelta luego de una breve pausa donde estuvimos escuchando sus recomendaciones, sus sugerencias, sus retroalimentaciones. Y sabemos que hay un interés latente, eso fue una de las cosas que más nos dijeron y escuchamos, en saber sobre emprendedores, empresarios del sector que hayan sobresalido dentro del mercado. Y por esa razón tenemos en el día de hoy a una persona muy importante que tiene una historia bastante interesante, que es el ingeniero José Espinal, fundador y presidente de Constructora Vistasol. Muchas gracias, Génesis, por esta invitación que yo la considero especial a 099. Y nada, he venido aquí a escuchar, intercambiar experiencia contigo y esperando de que de esta conversación podamos motivar y servir, ¿verdad?, de estímulo a jóvenes y a profesionales que quizás necesitan ese pequeño empuje. Excelente. Agradecemos que haya aceptado nuestra invitación de esa forma tan desinteresada y hacer espacio en una agenda tan ajustada como sabemos que la tienen ustedes los empresarios. Y básicamente, ingeniero, hoy queremos saber de usted, porque ya escuchamos, o cuando escuchamos de Constructora Vistasol, hablamos de una constructora o digamos un grupo, porque tienen varias divisiones de negocio, con más de 200 millones de dólares de inversión, más de 1.500 apartamentos en construcción, tengo entendido, y con divisiones que van incluso o abarcan la comercialización de lotes de terreno y solares. Pero ahora que vemos todo esto, queremos saber cómo usted llegó ahí, queremos saber de su vida, queremos saber sobre su vida universitaria y cómo fueron sus primeros años. Cuéntanos sobre eso, ingeniero. Bueno, tenía entendido que la entrevista va a durar 1 hora aproximadamente. Si te comienzo a contar, yo creo que vamos a necesitar las 24 horas del día. Pero trataré de resumirte en breve tiempo cómo comenzó todo. Todo comenzó con mucho deseo, mucho anhelo, inspiración, fe en Dios principalmente, poniendo las cosas, todos nuestros planes en manos de Dios. Y desde muy pequeño yo quise ser ingeniero civil. Siempre anhelé serlo. No sé por qué, pero me gustaba. Y así fue, me inscribí en la universidad, después de mis estudios primarios y secundarios, y me gradué de ingeniero civil en la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA. Ahí, en paralelo a la formación académica, vamos a decir, al agotar el currículo universitario, también me involucré en los que son los comités estudiantiles. Esa era una de las cosas que yo quería preguntarle sobre su vida académica, si usted tuvo actividades extracurriculares, Sí, fue sí. parte de los comités. Eso fueron una experiencia maravillosa porque en los comités estudiantiles comenzó como algo, un reto para vencer mis propios miedos. ¿Qué tipo de miedos? Mira, yo estaba dando teoría de la construcción 2 con un profesor muy querido, Luis Almonte. Yo creo que da clase todavía en la Pucamaima Sí. y en UTESA, no sé si da clase. Y él nos pone un trabajo que había que exponer. Cuando yo me preparé para ese trabajo, lo hice. Y cuando me paro de mi asiento a exponer el trabajo y trato de hablar, no me salieron las palabras. Y intentaba y no podía hablar, literal. O sea, y él vio el esfuerzo, el profesor Luis Almonte, del esfuerzo que yo hacía por querer hablar, pero como que no podía articular O palabras. sea, usted era una persona anteriormente tímida o cohibida, introvertida. Sí, muy tímida, una persona sociable, pero muy tímida en sí, en esencia. El punto es que
le agradezco mucho a ese profesor porque él vio que la situación me superaba y me mandó a sentar. Mira, siéntate. Y no me juzgó de mala manera incluso en esa evaluación. Pero a partir de ese momento fue una catarsis en mi vida porque yo comencé a preguntarme, pero yo apenas estoy comenzando mi carrera universitaria y no tengo la capacidad de hablar en público. ¿Qué va a ser de mí en el futuro? Entonces, fruto de esa situación, yo comencé a ver qué podía hacer para vencer mis miedos, el miedo escénico, hablar en público, e interactuar con las personas. Y una de las ideas que se me ocurrió era que ahí pronto venían las elecciones para el comité estudiantil, porque comencé a leer unos libros y decían que la mejor manera de hablar en público era hablando. Exacto. Y que uno debía involucrarse en grupos para obligarse a hablar y practicar hablar en público. Y así fue, me inscribí, formé una plancha de ingeniería civil del comité de estudiantes de ingeniería civil y fuimos a las elecciones, hicimos una campaña, comencé a hablar en público con los estudiantes en los pasillos, en algunas ocasiones entrábamos a las aulas y les exponíamos lo que queríamos hacer por la carrera. Déjame decirte que mi mundo comenzó a cambiar porque comencé a luchar con mis propios miedos. Sucedió un milagro. Nosotros ganamos las elecciones de ingeniería civil. O sea, te pasó de ser tímido a lanzarse a las elecciones del comité, a ganar las elecciones del comité. Del comité de estudiantes de ingeniería civil. Y no solo eso, a ser presidente de la carrera de ingeniería civil. Y las planchas que nos adversó eran planchas de estudiantes meritorios. Todos terminaron graduándose con, la mayoría con summa cum laude. Amigos entrañables todavía en la actualidad. Pero nosotros ganamos por un voto. Yo recuerdo 128 a 127. Ahí comenzó toda una aventura. Yo creo que tú fuiste líder estudiantil también. Así es, yo fui presidente del comité de estudiantes. Presidente, o sea que compartimos eso. Para mí ahí nació una aventura porque en adición a la carga académica que llevaba en la universidad, entonces yo tenía que ocuparme de problemas de estudiantes. Ya tú sabes de eso. Los compañeros creen como que tú eres una autoridad, pero uno simplemente es un intermediario. Exacto. Que lleva y trae información, pero ellos te ven como una autoridad que puede resolver problemas. Exacto. Por lo menos así lo veían en UTESA. No sé si en la Pucamaima también la gente tenía expectativa contigo en algunos... Exacto. Eso se siente súper agradable, pero al mismo tiempo uno siente como ese nivel de responsabilidad, en adición con las responsabilidades de la universidad, en donde tus compañeros como que esperan mucho de ti. Y fue así mismo. Entonces, yo comencé a manejar no solamente los problemas propios, sino los problemas de la colectividad, de los estudiantes. Comencé a dejar de vivir más para mí mismo y a compartir mi vida con los demás. Yo creo que ahí comenzó el gen que luego iba a explotar en el éxito que hemos tenido. O sea, cuando uno se enfoca en sí mismo, ahí nace la timidez. La timidez es estar muy pendiente de uno, de ti, de lo que los otros van a pensar de ti. Pero cuando tú te envuelves en resolver problemas de los demás, en ser un ente de solución de otros, entonces ya tú no estás tan enfocado en ti, sino en los demás. Entonces se te va la timidez. Resulta que luego de la carrera de ingeniería civil se hacen unas elecciones entre todos los presidentes y yo recuerdo que gané la presidencia general de la universidad también. Yo fui presidente general de los estudiantes de UTESA. Y otra bonita experiencia, miembro del Consejo Académico Universitario. Aprendí muchísimo con Príamo Rodríguez Castillo, que todos los meses hacía una reunión en el consejo y yo veía cómo él transformaba las ideas en resultados. Príamo Rodríguez fue una fuente de inspiración para mí. Porque Príamo, y los que lo conocen saben que es así, en la reunión venía con una idea y en la siguiente reunión lo que él planteaba en esa reunión anterior, ya en la otra era un resultado concreto. Y eso me ayudó mucho. Y decía, ¿cómo este hombre logra avanzar tanto? Bueno, para resumirte entonces la historia de la timidez, cuando entregaron el centro de convenciones de UTESA, que lo entregaron en el 2003, invitaron al presidente de turno de ese momento, Hipólito Mejía, y todas las autoridades del gobierno a la universidad. Y la universidad iba a recibir el
el centro de convenciones que está ahí en las carreras. Sí. Pues te cuento, Génesis, que un estudiante tenía que dar las palabras de acción de gracia en nombre de la universidad. Y yo me enteré ese día de que iba a ser yo. Yo no necesariamente tenían que elegir el presidente de la general de la universidad. Y me eligieron a mí para darle la palabra a Hipólito como presidente de la República. De la República en ese entonces. Por el aporte de ese centro de convenciones para UTESA. Déjame decirte que en ese día todos los miedos de aquella exposición. De aquella exposición volvieron. Y yo volví a sentir miedo. Volví y de verdad yo decía, ¿qué va a suceder hoy? Incluso después de todas esas experiencias donde... Sí. Y yo había hablado en público, incluso recibiendo los estudiantes en la universidad, nos daban la oportunidad de dar el discurso de bienvenida y todo, pero todos esos miedos nuevamente me asaltaron. Y recuerdo una profesora que se acercó a mí, que me vio un poquito nervioso en el momento y me dijo, mira, respira profundo a esto, relájate. Bueno, pues llegó el momento, me llaman a dar el discurso de gracias al presidente. Y lo hice. No me tranqué. Pude articular las palabras. Muchos consideraron que lo hice bien. Y todo fluyó. Déjame decirte, yo tengo esa imagen en mi celular. Yo siento que eso fue el cierre de un ciclo en mi vida. Porque ya ahí yo me di cuenta que sí era capaz de hablar en público, que sí lo podía hacer. Y me gradué. Entonces, a partir de ese momento, tú te llenas de confianza y piensas que el mundo tú lo puedes conquistar. Porque si tú venciste tus propios miedos, si venciste aquello a lo cual tú más temías, entonces, nada, lo que sigue también lo vamos a enfrentar y con la bendición de Dios entiendo que lo podemos lograr. Entonces, eso es lo que yo le quiero transmitir a los jóvenes, de que no se queden, el miedo paraliza. Cuando tú sientes miedo, tú te quedas estático, no te mueves. Pero si tú tratas de darle la cara a tus miedos y buscas las herramientas para vencerlos, tú lograrás vencerlo. Entonces, eso que te paraliza, trata de vencerlo. Así es. Y pasa mucho, y que espero que lo veamos ahora cuando empecemos a hablar de cómo surgió ya la empresa y cómo surgió el tema de ese negocio y esa empresa, es que en ocasiones cuando la mayoría de nosotros cuando salimos de la universidad y nos vemos enfrentados a esas primeras experiencias profesionales, sentimos esa especie de miedo, sentimos ese miedo a preguntar, ese miedo a indagar, y que si hiciéramos ese esfuerzo desde la parte universitaria de desarrollar esa soltura, o en ese caso de ustedes, esa elocuencia para preguntar y desarrollarnos, se nos hiciera un poquito más fácil. ¿Usted entiende, que es una pregunta que yo quería hacerle, aunque no hemos hablado de la parte empresarial, que ingeniería civil fue la carrera correcta que usted debió haber estudiado? Considerando que, por ejemplo, hoy en día muchas personas dicen, mira, para ser empresario en el sector construcción no necesariamente hay que ser ingeniero civil. Y es la verdad, hay muchos buenos empresarios de construcción que no son ingenieros civil. Pero ¿usted volvería a estudiar ingeniería civil? Y recomendaría para quienes estamos interesados en construcción estudiarla. Ahora que soy ingeniero te digo que sí. Si pensara los trabajos que pasamos como estudiantes, lo pensaría, pero no. Claro, volvería a estudiar ingeniería civil. A mí me gusta mucho lo que hago. Y aún cuando tú te vuelves empresario, tú lo menos que eres ingeniero, y de eso vamos a hablar después. Sí. Pero yo amo la ingeniería civil, me gusta lo que hago. Cuando yo estoy estresado, para que tú veas cómo yo veo los proyectos, le decía yo a nuestro director del proyecto, el ingeniero Keirio Espinal, recientemente, le decía, cuando yo tengo la mente muy turbada, entonces yo me voy al proyecto. Se da una vuelta. Y eso me relaja. O sea, yo ver la gente trabajando, avanzando, más que estresarme, me relaja porque es mi ambiente, es lo que me gusta hacer. Entonces, los empresarios tenemos que manejar temas económicos, financieros, conflictos, tenemos que hacer pagos a acreedores, que no son cosas que se enseñan en la universidad. A ti no te enseñan cómo manejarte cuando tú debes mucho dinero. Para nada. No, y enseñan muy pocos temas administrativos y de gestión, sí, diría yo. O sea, la mayoría de nosotros estudiamos ingeniería civil, siempre lo mencionamos en el espacio. Y a la hora de desarrollar o ejercer construcción, nos encontramos un poquito como en el aire, porque la mayoría de esos conocimientos, como decíamos fuera de cámara, tenemos que adquirirlo por vía de la experiencia.
Y me gustaría escuchar un poquito de cómo fueron sus primeros años de ejercicio profesional antes de dar el paso al emprendimiento. Bueno, desde que me gradué, uno intenta ejercer la carrera. Es algo muy difícil. Yo fui empleado privado primero, como estudiante, en el área de la construcción. Luego fui empleado público. Trabajé en Corazán un tiempo. Y en paralelo, tenía emprendimiento propio. Yo recuerdo que en Santo Domingo construí una nave industrial. A unos familiares le construí una casa, cosas así, pero muy pocas personas tienen confianza en ti cuando tú te gradúas. No sé si te pasó lo mismo. Sí. Nadie confía, ni siquiera tu propia familia. Yo recuerdo que en mi casa iban a arreglar una marquesina y yo di varias sugerencias y prácticamente no le hicieron caso a nada de lo que les decía. Sí. Sino que viene un tío y digan, lo háganlo así, 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 y le hacen caso al tío, no a ti. A un recién graduado nadie le hace caso. Sí, entonces, si tú eres un ingeniero joven y está viviendo esa experiencia, que en tu casa no te hagan caso, es normal. No. Nadie dice, no, él está recién graduado. Todavía le falta experiencia. No, y que no te visualizan como profesional. Exacto. Eso es algo que se gana con el tiempo. Ten paciencia. Entonces, luego, en el 2007, yo inicié una maestría en Administración de Proyectos de Construcción en la Pucamaima. Ahí nos enseñaron herramientas de administración de proyectos, gerencia de proyectos de construcción, y de verdad que me motivó mucho lo que aprendí ahí. Aprendí bastante. Entonces, fruto de esa maestría, yo digo, bueno, pero ya como yo ejerzo la ingeniería de manera como persona física, entonces vamos a formar una compañía como persona jurídica para esas cosas que yo hago, la nave industrial, la casa, hacerlo desde la compañía, por los conocimientos que había adquirido en esa formación de la maestría de Administración de Proyectos de Construcción. Entonces, en el 2009 nace Constructora Vistasol como el vehículo para yo seguir desarrollando mi ejercicio profesional a través de una compañía que es lo más conveniente. Y en verdad yo nunca pensé llegar a tanto, nunca. Mi primera iniciativa con la Constructora Vistasol fue mandar a hacer unos letreros, lo que hace todo el mundo, y preguntarle a varias personas si vendían una propiedad y servir como una inmobiliaria. Y déjame decirte, me fue bien. Yo recuerdo que vendí varias propiedades y gané un buen dinero para mí en ese tiempo. O sea, fui intermediario de ventas y en esa gestión me encontré con una casa en Los Álamos, ahí por el Home, que unos señores lo estaban vendiendo, la reparé, la vendí y me fue bien, o sea, gané algo. Y en esa gestión también me dijeron que vendían unos terrenos en la Barranquita, que una señora vendía unos terrenos en un precio en la Barranquita. Y yo escuché el precio y me pareció atractivo. Se la recomiendo a un familiar mío para que vaya a ver eso, porque él tenía quizás los recursos para comprarlo. Yo no, yo era simplemente un intermediario. Yo estoy ejerciendo para que tú veas que no es lo que tú quieres en la vida, sino lo que Dios tiene para ti. Y yo estoy ahí muy contento porque ya había vendido varias propiedades. Usted está haciendo como de agente. Como de agente. Uh-huh. Y si aparecía algo de construcción, bueno, lo hacía, pero no aparecía nada porque nadie confía en uno cuando no tiene que presentar. Pues yo recuerdo que llevé a ese familiar, le gustó la propiedad, le hizo una oferta de compra a la señora, le depositó un dinero de inicial, pero pasó algo. La señora de ese inicial nos dio las comisiones de venta correspondientes y adivina qué yo hice con las comisiones de venta. Lo invertí en otra cosa, rápido. Tiempo después, como 15 o 20 días después, el familiar me llama y dice, mira, el agrimensor mío dice que esa propiedad tiene un problema, que hay una superposición. Tú sabes que antes había mucho problema con los deslindes. No sé si te das cuenta, todavía quedan. Y era que deslindaban y un deslinde sobre otro. Exacto. Cuando no existía el orden. O sea, la superposición era entre un solar y otro. Exacto, un problema técnico. Uh-huh. Pero él pensaba que todo estaba bien. Y dice, yo voy a echar este negocio para atrás. Imagínate. Ya a mí me habían dado el dinero de esa comisión. Él habla con la señora que le devuelve el dinero y le ejerce cierta presión.
La señora entonces conversa con nosotros y nos dice, mijo, ¿qué podemos hacer aquí? Tú tienes el dinero porque yo tengo la otra parte aquí para devolverlo. Y yo le dije, yo lo gasté. Bueno, Génesis, para abreviarte la historia, porque es muy interesante, yo no tengo el dinero porque creí que me lo había ganado. Y yo le dije, doña, pero este problema no se presentó por nosotros, sino porque había un problema que usted desconocía. Y ella me dice, no, pero yo no te lo estoy reclamando, es simplemente que me ayudes. Bueno, pues mira, ahí no ha sido ni idea. Yo le dije, pues vamos a hacer algo. Yo voy a conseguir prestado el dinero por ahí, pero yo quiero que ese dinero de la comisión que yo le voy a devolver a usted, usted me lo dé como una promesa de compra de la propiedad. Eran 114 tareas de tierra. Una promesa de compra de la propiedad. Recuérdate, la misma comisión. Y el precio que usted negoció con el familiar mío, yo se lo voy a pagar, pero usted me va a permitir vender los solares y con lo que yo vaya produciendo de esos solares, yo le voy a pagar el mismo precio de compra que ese familiar acordó con usted. Esa señora me echó todas las bendiciones del mundo porque entendió que yo le estaba sacando de un problema y en verdad todavía ella me trata como un hijo, doña Gladys se llama. Pues así fue, logramos reunir el dinero, le devolvimos el dinero al familiar y adivina quién era ahora el nuevo poseedor de la propiedad. Con usted. La misma comisión que yo había recibido, yo había adquirido la propiedad, una propiedad de 114 tareas de tierra. Luego, en el contrato que yo firmé con la señora, doña Gladys, me gusta mencionarla por su nombre, establecía que yo debía dar un monto previo al desarrollo. O sea, había un cronograma de pago. Había que resolver el problema técnico, que era una sencillez, pero había que resolverlo. Había que dar un monto inicial que yo no tenía. Fuimos cumpliendo los pagos, pero el monto para el desarrollo per se no lo tenía. Y lo mencioné en una entrevista por ahí. Agradezco mucho a una tía que cuando vio la situación de que yo estaba haciendo el esfuerzo, pero no tenía los recursos, puso su negocio en garantía para que yo pudiera acceder a un préstamo que me habían prometido. Ese préstamo me lo habían prometido ya, fruto de la gestión de un amigo. Yo recuerdo que eran como 3 millones y algo de pesos. Ahora no es tanto dinero, pero en aquel entonces era mucho. Y ella puso la propiedad en garantía, pero resulta que cuando yo voy, ya cuando se depositan los documentos, adivina qué, me dicen que no me pueden desembolsar el dinero. Yo creo que lo cuento en una historia ahí reciente. Bueno, yo desistí, pasa el tiempo, pasan como 2 meses, no puedo todavía arrancar el negocio inmobiliario de venta de solares para poder pagarle a la señora. Y una niña mía se enfermó y yo tengo que ir a la clínica. Cuando voy al centro hospitalario con mi niña, donde está la pediatra, ahí me encuentro con esa amiga que se llama Amaris Rosado, que siempre la menciono, la estimo muchísimo, la quiero mucho. Y ella me llama y me dice, José, qué vergüenza contigo. Y digo yo, ¿por qué? Dice, porque yo te prometí el préstamo aquel. Y de aquella ocasión. De aquella ocasión. Entonces, no pudo ser por esto. Y me dio unas explicaciones muy razonables, entendibles. Y yo le dije, bueno, pero tú hiciste todo el esfuerzo. Ya con eso es suficiente. Y ese era el momento más bajo que yo recuerde que yo haya llegado económicamente. Aquí no quiero abundar más sobre aquello que fui al supermercado y que nada más pude comprar un jamón, que aquí le dicen salami. Era un momento donde ya no había más de dónde tomar. O sea, yo estaba en el fondo de mis posibilidades. Las tarjetas estaban todas al máximo. Y estoy ahí en la clínica y esa señora me dice que lamentaba mucho no poder ayudarme en aquella ocasión. Pero dice una palabra y me dice, ¿y tú lo necesitas todavía? Imagínate. Sí lo necesito. Yo le dije, bueno, si usted cree que me lo pueda, que aparezca, claro que sí. Génesis, en menos de una semana el dinero estaba.
A partir de la entrega de ese dinero, que usamos el título de garantía de una tía, al día de hoy no ha dejado de fluir, no han dejado de fluir los recursos para la empresa, para nosotros. Desde ese mismo momento nosotros comenzamos a recibir dinero, le pagamos a la señora, doña Gladys, esa señora nos trata como un hijo, y después de ahí el negocio ha hecho solamente crecer, 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 de tal punto que de las 114 tareas todavía preservamos una gran parte. Vendimos muchos solares y con esos solares le pagamos a la señora, desarrollamos proyectos de apartamentos en ese lugar y hemos comprado más de 1 millón de metros cuadrados en el entorno nada más. Y hemos comprado solares en Santo Domingo, 300,000 metros de tierra, en Don Jaime tenemos 500,000 metros de tierra, hemos desarrollado más de 5 proyectos urbanísticos y todo comenzó con eso. Por eso yo siempre digo que me vale mucho la frase de Arquímedes, ese gran filósofo griego, que dice: dame un punto de apoyo y te moveré el mundo. Todos necesitamos un punto de apoyo. Y con un solo punto de apoyo tú puedes mover el mundo. Entonces, ingeniero, viendo el hecho de que usted eligió ingeniería civil, porque siempre había querido ser ingeniero civil, pero mientras estuvo ejerciendo, luego de salir de la universidad, fue agente, vendió terrenos, también construyó de forma independiente o no, pero ¿cómo usted se mantuvo abierto a identificar esas distintas aristas que a veces nosotros somos un poquito ciegos en el sentido de que vimos una cosa en la universidad, de repente nosotros decimos, no, yo lo que quiero ser específicamente ejecutor, constructor, pero no evaluamos todas esas aristas dentro del sector construcción que pudiéramos aprovechar? Exacto. Mira, yo creo que en primer lugar no nos deberíamos definir solamente como ingenieros. Muchos profesionales le encontramos sentido a nuestras vidas en función a nuestra profesión. Eso es un error. La profesión es una herramienta eficaz para transformar el medio, no lo que te define. Entonces, tú no puedes limitarte a yo soy ingeniero. Eso, tú te estás poniendo una barrera. No, tú eres Génesis de la Cruz. Yo soy José Espinal. Ingeniero, la herramienta que yo uso para intervenir en el medio que me desenvuelvo y para producir recursos. Entonces, yo creo que los jóvenes y no tan jóvenes cometemos el error de hacer de nuestra carrera nuestra vida. Yo estoy en contra de eso. Yo veo la carrera como el campesino que va al campo con un machete y entonces tiene una lima. A medida que amuela ese machete con la lima, él hace mejor su trabajo. La lima es el conocimiento. ¿Verdad que sí? Entonces tú tienes que alimar el machete, la herramienta de la ingeniería, adquiriendo nuevos conocimientos. ¿Pero para qué? Para transformar el medio en el que se te desenvuelve. Así como ese campesino transforma todo un huerto con ese machete bien amolado, su trabajo se le hace más fácil. Así también los ingenieros, con el conocimiento que tenemos y a medida que incrementamos ese conocimiento, somos mucho más eficaces en la labor que desempeñamos. Pero no más de ahí. No podemos hacer incluso que si no nos dicen el ingeniero fulano de tal, hasta nos ofendemos. No. Usted es lo que es su persona. La herramienta, ingeniero. Entonces, cuando tú comiences a ver la vida desde ese punto de vista, entonces tú vas a estar más abierta o más abierto a las oportunidades que el medio te trae. Y con las herramientas de conocimiento que has adquirido, no solamente en la formación académica de ingeniero civil, sino todo lo que tú traes desde primaria, secundaria y sobre todo, es sobre la formación académica, la enseñanza que recibiste en el hogar,
los principios y valores que te enseñaron tus padres o lo que te criaron. Yo creo que con eso tú puedes intervenir en el medio que te rodea y ser exitoso. Entonces, ya yo no soy ingeniero solamente. Yo soy una persona que trata de aprovechar las oportunidades que trae cada día. ¿Qué fue lo que pasó con usted? O sea, claro, de ingeniero civil, agente, porque en ese momento tenía la oportunidad, sí, luego desarrollador, porque surgió esa oportunidad, sí, y luego ya todo un abanico de opciones dentro del sector todavía. Así es. Yo decía que la Biblia dice que cada día trae sus propios afanes. Y te decía que también tú puedes ser optimista con ese versículo bíblico. Tú puedes decir, cada día trae sus propias oportunidades. Y si tú estás obsesionado con una visión, no vas a mirar nunca las oportunidades que trajo ese día. Porque tú estás mirando solamente para acá, para acá, para acá. Y las oportunidades quizás vienen por aquí, por allí, por acá. Entonces, cada día trae sus propias oportunidades. Y hay días buenos y hay días malos. Entonces, aprovechemos aquellos días que traen cosas buenas. Bendiciones, oportunidades. Bendiciones, oportunidades. Y también, lo que parece malo no es tan malo. Porque hay una frase que dice, o tú ganas, esas son las bendiciones, que la gente le llama bendiciones, o tú aprendes. Nunca se pierde. Porque también los mayores retos, las cosas que te causan mayor dolor, que te causan mayores frustraciones, son aquellas que más marcan tu vida, que producen un reinicio, que quizá eso corrige todos los vicios del pasado y te hace reflexionar, como la ocasión aquella que yo no pude exponer en público. Pero mira, a partir de ahí fue que yo me desarrollé profesionalmente. Probablemente ese fue uno de sus puntos más bajos, pero de mayor impulso. Claro, entonces, ¿se gana o se aprende? Y también que no quería dejar de mencionar, ingeniero, el tema de lo que inició siendo su mayor debilidad, pero que me atrevo a decir que es una de sus mayores fortalezas. No solamente por lo que mucha gente dice de hablar bonito, sino ese poder de convencimiento, ese poder de vender, ese poder de hacer que un cliente que no necesariamente se siente completamente cómodo en un momento, cambie de parecer. O sea, ¿cómo usted pudiera decirle a los jóvenes que entendieran esas debilidades para tornarlas también en oportunidades de mejora, verdaderamente? Siendo empático. Y como te dije, esas habilidades que le dicen habilidades blandas, que se adquieren con las relaciones interpersonales, que se adquieren involucrándose en problemas de otros, te hace sensible a lo que le está pasando a los demás. Entonces, cuando tú eres sensible a lo que le sucede al otro, tú lo escuchas. Y al tú escucharlo, tú puedes también entender su situación. Y tú entendiendo su situación, tú puedes responder adecuadamente a sus expectativas. Porque no se trata de convencer a una gente para yo leerle un librito. O sea, imagínate, yo te decía que en el mundo de la construcción van a haber clientes que están muy satisfechos contigo, que te tienen bien en alto, pero cuando tú tienes muchos clientes, hay otros que no están tan satisfechos con tu trabajo, que no les gusta lo que tú haces, que entienden que quizás tú lo hiciste mal, otro que tú lo hiciste bien. Entonces tú tienes que aprender a manejar ambas cosas. Tú tienes que manejar ese que te hace una crítica y te dice, mire, ingeniero, usted no lo hizo tan bien con esto, usted lo hizo mal. Y prestarle atención, escucharlo. Y te vas a dar cuenta que quizás tienes razón esa persona. Y ha sido mi caso. Cuando un cliente, y bueno, si me está escuchando algún cliente de mi proyecto, hay muchísimas cosas que hay que mejorar. O sea, nosotros no somos perfectos. Y hay que ser humilde. Y hay que escuchar. Entonces hay que escucharlo, pero ellos saben que yo siempre tengo la intención de resolverlo y de mejorar las cosas. Entonces, tú tienes que escuchar a ese cliente y aunque te diga barriga verde, aunque te diga escucharlo con paciencia, dígame, esto, quizá hay cosas que no vienen al caso, pero escuchar, sacarle la sustancia. Y yo entiendo que una de las muestras de fortaleza profesional es que al final de tú escuchar esa crítica, por más cruda que sea, tú puedas decirle al cliente, gracias por esa retroalimentación. Le prometo que voy a tratar de mejorar y en la próxima oportunidad voy a tomar en cuenta todos esos consejos para hacerlo mejor. ¿Entiendes? Y tómalo en cuenta. Tómalo en cuenta.
que ese cliente te ayudó a crecer. Como también tenemos del lado del positivismo extremista. Hay clientes que dicen usted es el mejor, usted es lo máximo. Si tú tomas eso del todo, te vas a desviar. Tú tienes que tomar eso con pinza y ser humilde al recibir eso. No es malo rechazarlo. No es bueno, o sea, no es malo aceptarlo. Lo que tú no puedes creerte todo lo que él te está diciendo. Tú tienes que escuchar con atención y decirle, bueno, yo no merezco esas palabras, pero muchas gracias o gracias. Entonces, eso te va a mantener en un equilibrio que te va a capacitar a ser un ente de solución, a no creer que ya tú lo has logrado todo, a que tú tienes todo el conocimiento, que nadie en el mundo sabe más que tú, ¿verdad? Y con el aprendizaje del cliente crítico, entonces tú te vas a dar cuenta que siempre hay algo que aprender, siempre hay algo que mejorar. Así es. El mundo está lleno de problemas. Si no existieran los problemas, entonces no existieran los profesionales. Los profesionales, la única misión que tenemos en la vida es resolver problemas. Qué bueno que existen los problemas. El mundo sería muy aburrido si no hay problemas, porque todo solución, no todo necesitamos listo. ingenieros civiles, no necesitamos médicos. Si tú te das cuenta, lo que se hacen profesionales están capacitados para intervenir en medio de crisis, en medio de problemas. Así es. Y nosotros tenemos que estar claros de eso. Tenemos que estar claros de eso. Yo creo que cuando se tenga una visión objetiva de lo que es un profesional, entonces vamos a valorarlo como una herramienta, Y mira, a mí me transformó mucho la vida y quiero compartirte esto. Se siente muy bien cuando te preguntan, ¿y usted qué es? Y tú dices, yo soy ingeniero civil. Ah, tú eres profesional, sí. Pero sabes una cosa, yo estuve en un congreso de fideicomiso en Cartagena de Indias, Colombia, y un abogado muy ducho que fue incluso miembro del Tribunal Constitucional de Colombia, dio una conferencia que, debo decirte que dijo unas palabras que me marcaron. Él decía que el ser profesional, si bien es cierto, es un honor, es una gran responsabilidad. Y él puso el caso de un ingeniero que fue condenado. ¿Por qué? ¿Por negligencia? No. Se le condenó por homicidio involuntario. Y tú dirás, pero un ingeniero, si sucedió un accidente laboral en su obra y lo llevaron a juicio al profesional encargado de esa obra. Y esto los ingenieros deberían prestarle mucha atención a lo que voy a decir ahora. Cuando el abogado que le acusa dice, mire, ese ingeniero fue contratado como un profesional en la materia. Se supone que él conocía los peligros y conocía las prevenciones que había que tomar en la construcción. Él fue contratado por eso. Quien lo contrató confió en su expertise, confió en su preparación, en su currículo para desempeñar el puesto. Y lo contrató como profesional en la materia para que interviniera de manera positiva en ese proyecto. ¿Qué sucedió? Él fue al proyecto y no hizo nada de lo que debía de hacer como profesional, teniendo conocimiento porque lo acredita una titulación. Sucedió que no tomó la medida preventiva de seguridad. Sucedió que nunca intervino la obra como un profesional. Lo tenía de nombre, pero no implementó eso para lo que fue en lo que fue contratado. Uh-huh. Las personas que trabajaban ahí lo reconocieron como líder. Lo reconocían como líder. Y si él les decía, búsqueme tal cosa, súbase aquí, ellos se subían, ellos obedecían la voz de él. Y confiaron en que él le protegería, en que él tenía la medida de seguridad garantizada, porque él era el líder y el profesional en la materia. Sucedió que él traicionó la confianza de su personal, porque los profesionales confiaron en él, pero él le falló. Mira, a partir de ese momento, bueno, tú trabajaste en nuestra empresa y yo siempre he dicho, trabájenme, no lo he logrado todavía, pero siempre he querido. Aquí no hay una cultura de prevención en este país. Lamentablemente la mano de obra no está preparada para tener un plan
Se viene desarrollando poco a poco, pero todavía no tenemos esa cultura. De hecho, tú trabajaste mucho en ayudarnos en eso y yo te insistía, pero era por eso. Yo llevo eso muy, muy adentro de mi corazón, de que el ser profesional también amerita una gran responsabilidad, porque tú tienes en las manos las vidas de las personas que trabajan contigo. Y un ambiente tan hostil como la construcción. Como la construcción. Y también tienes las vidas de las futuras personas que van a vivir en esas edificaciones. Así es. Entonces, es una gran responsabilidad. Y nosotros tenemos que tomarnos muy en serio la profesión que hemos elegido. Y cuando tú estés en un sitio, no estar, como yo digo, caminando para aquí, para allá, y caminando y pensando que hacemos nuestro trabajo, mirando al obrero hacer su trabajo. Sino lo que deberíamos estar es haciendo planes de acción que intervengan la obra de manera y la cambien, instauren unos métodos que vayan acorde con los conocimientos que tenemos y que prevengan accidentes, que tengan controles de calidad, que garanticen la durabilidad y la calidad de lo que estamos haciendo. En fin, que seamos profesionales. Que verdaderamente nos tomemos en serio el ser profesional. Aquí no hay una cultura de la responsabilidad que amerita ser profesional. Tú te imaginas que tú vayas donde un médico y tú no conoces a ese médico. Yo voy al hospital y me dicen, esa persona es un médico. Yo me pongo en la mano, me acuesto en la camilla y confío en esa persona. Y resulta que esa persona no sabe nada de lo que te está haciendo a ti. Imagínate qué horror sería eso. Pero tú estás confiando en que esa persona está preparada. Ah, bueno, los ingenieros es igual. Los ingenieros es igual. Cuando usted llega a una obra, usted no puede ser un ente neutral. Usted tiene que tomarse en serio su trabajo y saber de que otra persona le reconocen como líder y como una persona que tiene mayor conocimiento que ellos y que usted está en un puesto de dirección para cuidarlos a ellos y cuidar la calidad de esos proyectos. O sea, que fuimos contratados para eso, no verlo como, bueno, si no me auditan, si no tengo una persona que me supervise por arriba, no. Sí, que sea parte de nuestra ética y de ejercicio. Y ejercicio. Pero te dice eso porque parece fuerte y uno dirá, bueno, qué pena. Y es verdad, es una pena porque ¿quién quiere que suceda algo malo? Pero comparto esta anécdota para que nos tomemos muy en serio nuestro trabajo y saber que cuando usted se le contrata y se le da la batuta del profesional en la obra, usted debe asumirla como tal. Ingeniero, antes de irnos a los consejos, me gustaría preguntarle dos cosas. Y una es, ¿cuál una de las principales cosas o varias de las cosas que usted entiende que fueron distintivas en hacer que su empresa sea exitosa? Es decir, probablemente haya muchas personas que puedan compartir los inicios profesionales similares a usted, pero ¿qué usted entiende que fue distintivo? Ya sean habilidades, decisiones, para hacer que Constructora Vistasol y las demás divisiones sean lo que son el día de hoy. Mira, primero es la gracia de Dios. Yo no puedo ignorar eso en nada porque Dios ha estado ahí siempre en los momentos cuando más le necesito. Ignorar eso sería un despropósito. Pero también Dios es que da la inteligencia, la sabiduría. Él capacita a uno para tomar las decisiones. Pero nosotros el éxito nuestro radica en identificar más la necesidad de las personas y tratar de tener productos que den respuesta a eso. Por ejemplo, yo puedo rápidamente darme cuenta que un proyecto va a ser exitoso. Increíble, o sea, rápido. Hasta ahora ha sido así. Porque no es lo que tú quieras, Génesis. Mira, yo aprendí eso y lo dije en una entrevista también por ahí. Muchas veces tú quieres hacer algo, pero si tú quieres tener éxito en algo, tienes que responder estas 3 preguntas. Eso que te gusta, eso que tú quieres. O sea, vamos a comenzar desde cero. Si tú quieres ser exitoso en algo, tú tienes que elegir algo que te guste. Es lógico. Lo primero es, ¿te gusta? Sí, me gusta mucho. Siento pasión por eso, lo quiero, lo deseo. Muy bien, ahí le damos el primer punto. Check. Si tú quieres ser exitoso en algo, tiene que gustarte. Un checklist. Segundo, vamos a responder otra pregunta. Eso que te gusta, tú tienes las capacidades naturales que se necesitan para llevarlo a cabo. A mí me gusta la arquitectura, pero yo cojo
Intentas Óyeme, un boceto, un dibujo. Es que tú no te puedes imaginar el fracaso que fui yo en la carrera que tenían que ver algo con arquitectura. Pero cuando yo veo a un arquitecto haciendo lo que hace, a mí me gusta verlo. Me gusta. Pero yo no tengo Las las habilidades naturales. naturales que requiere un arquitecto o quizá que requiera un médico. Y con eso, muchísimas profesiones. Que Entonces, eso iría incluso un poquito con la línea de lo que usted decía ahorita, de identificar las oportunidades. De repente se centra, ok, me gusta eso, no tengo las habilidades naturales, puedo encontrar otra cosa que me guste y que con las habilidades naturales pueda ser Entonces, más aquí voy. exitoso. Si aquello que te gusta, tú no ves en ti que tienes las habilidades para llevarlo a cabo, inmediatamente debes buscar otra cosa que te guste. Porque no va a tener éxito en eso. Pero vamos a un siguiente paso. Vamos a eso que te gusta. Y de repente veo que tengo habilidades naturales para llevarla a cabo. Entonces surge una tercera pregunta. Ya tenemos 2 checklists. Me gusta y tengo habilidades. ¿Cuál es el otro? Eso que te gusta y que tú tienes habilidades naturales cumple un cometido social, llena una necesidad humana, le hace bien a alguien. Alguien está demandando eso. Eso que tú vas a hacer bien a un grupo, a la colectividad, al mundo. Si la respuesta es sí, tú estás frente a un negocio que va a tener mucho éxito. Porque tú vas a estar haciendo algo que te apasiona, que tú tienes las herramientas y que otra gente anhelan que tú hagas para ello. O sea, que es muy probable que sea rentable si lo anhelan. No, éxito. Eso va a ser un éxito. Entonces, todas aquellas decisiones debemos pasarlas por ese filtro. Si tú ves una cosa que es un buen negocio, que tú tienes ciertas habilidades, sabes hacerla, pero no te gusta, tú te pasas el día, no lo hagas. No lo hagas. Eso va a fracasar por desgaste. No te va a gustar, tú no te vas a mantener en eso. Si algo que te gusta, que tú tienes habilidades, pero no llena ningún cometido social, nadie está demandando eso. Solamente existe en tu mente, pero no le hace bien y no transforma a tu comunidad, eso no va para ningún lado. Entonces, me gusta explicar cómo ha sido el éxito de Vistasol y es así. Primero, a mí me encanta lo que yo hago. En segundo lugar, creemos tener ciertas habilidades y las que no tenemos, buscamos gente que la tenga. Desarrolla o no. No, Sí. contratamos gente que tenga habilidades para eso, que nos puedan superar en eso. Y entendemos que llenamos un cometido social porque el déficit habitacional en la República Dominicana, hay estadísticas controvertidas, pero anda en el orden de los 2 millones de viviendas y sigue creciendo. O sea, ese déficit se incrementa cada año. Entonces, ¿quién no desea una vivienda? ¿Quién no anhela una vivienda? Entonces, estamos trabajando para llenar un cometido social. Así es. Y me gusta lo que hago. Entonces, nosotros lo que tratamos es de ver cómo alcanzamos al mayor número de personas intentando ser rentable. Porque tampoco esto es una gestión filantrópica. En este proceso de aumento de precios, y yo soy transparente en eso, nos fue súper bien a nosotros. Porque yo hablé con claridad con los clientes y le dije, mira, ha habido aumentos a nivel internacional, no es culpa tuya, no es culpa nuestra. Ahora, tú sabes una cosa, tú sabes a qué yo me dedico. Yo construyo vivienda para ganarme la vida. Entonces, ¿a qué tú trabajas? Ah, bueno, yo soy médico. Tú ejerces la medicina ¿para qué? Para sostenerte. Yo construyo para ganarme la vida. Uno se gana entre un 10 y un 15% del, vamos a decir, de la venta, en la venta de la vivienda, y los materiales han aumentado un 42% desde el 2019 acá. ¿Tú crees que yo puedo asumir esos aumentos? No. No hay forma. Y déjame decirte que hablándole así, en la generalidad de los clientes aceptaron. Y los que no, se les reembolsó su dinero. Eso es lo justo. Pero esa es otra cosa. Lo que te gusta, también tú tienes que tener, tienes que poner en la patica de la rentabilidad. Nuestro trabajo no puede ser de gratis. Cuando una gente hace un trabajo de gratis, yo creo que está ejerciendo una mala mayordomía de sus talentos.
Porque, por ejemplo, no sé tu caso, si te casaste, ya te casaste o pronto No, te vas a casar. No, para nada, Sigues todavía. siendo Sí, soltera. soltera. Pero, por ejemplo, yo tengo mi esposa y tengo 4 hijos. Y tengo personas que trabajan para mí. Si yo no cobro por el servicio que brindo, estoy tomando decisiones que van a afectar a todo un grupo. Van a afectar a los colaboradores de la empresa. Así es. Va a afectar a mi familia. Entonces, yo estoy siendo irresponsable en la toma de decisiones. Es como dijo un profesor en una maestría. Mire, un consejo. Tú sabes que eso genera una factura. Hay que tratar de ser empático, pero también darle valor a su profesión y hay que cobrar por eso, como hacen los médicos, que tú le preguntes en la calle, di que mira, me duele la cabeza, mira, pasa por el consultorio. Exacto, una consulta. Entonces, ingeniero, no nos podemos ir sin antes escuchar un consejo a los profesionales de la ingeniería civil o arquitectura que desean ejercer construcción, no solamente desde la ejecución de la construcción, sino que quieran abordar dentro de la mayoría o cualquiera de las aristas del sector, porque es algo que siempre se habla mucho en la comunidad, y es que la mayoría, inclusive eso lo vimos en una encuesta que hicimos dentro de la comunidad y en algunos grupos de profesionales, que la mayoría de los profesionales, arquitectos, ingenieros civiles, desean independizarse en algún momento. Y aquí podemos ver con su historia que no es un solo camino que se puede seguir. Entonces, ¿qué consejo usted le daría a esos profesionales que quieren emprender y volverse luego empresarios? Mira, muchas gracias por permitirme quizá darle un consejo a los profesionales, quizá por la experiencia ya que uno tiene. A mí me encanta recibir consejos, no darlos, porque quizá hay otras personas que puedan dar mejores consejos que yo. Pero voy a intentar dar un consejo con relación a algo que he visto. Y es que entre los ingenieros y arquitectos, tú quieres que nos focalicemos ahí, pero he visto 2 extremos. Hay un extremo de estudiantes, y voy a ponerlo positivo, que son amantes incansables, si se le puede llamar, del conocimiento. Son eternos estudiantes. Terminan, se inscriben en la carrera de ingeniería y de arquitectura, terminan la carrera, inmediatamente se inscriben para hacer su maestría. Cuando hacen su maestría, de una vez postulan en una universidad en Estados Unidos, se van a Inglaterra, viajan por el país y hacen una especialidad. Luego que terminan esa especialidad, encuentran otro, yo no sé cómo encuentran tanto, un PhD, y se van a otro sitio. Y después que terminan en ese sitio, le encantó otra, y son estudiantes eternos. Me parece que eso está bien, lo mueve el deseo de aprender. También lo mueve, vamos a hablar claro, que quieren también vivir la experiencia de viajar, que esa es una de las metas de la nueva generación. Sí. Conocer, viajar. Entonces, qué bueno viajar y estudiar. Pero he visto en este tipo de estudiante que está súper dotado, está muy dotado, tiene mucho conocimiento, pero poca práctica. Está súper dotado y cuando le toca la práctica, hasta se aburre, porque está más acostumbrado a las aulas, a lo académico. Y en el otro extremo, he visto estudiantes que son muy rústicos, en el sentido, se gradúan, trabajan y como que se quedan ahí, son muy conformistas, no se preocupan por la capacitación, son los 2 extremos. Yo creo que, desde mi punto de vista, no lo de estudiante eterno. Yo estoy de acuerdo con que siempre hay que capacitarse, siempre hay que aprender algo nuevo. Lo que yo estoy en contra es de el énfasis solamente en las aulas y abandonar la práctica, el ejercicio de la profesión. Como también estoy en contra de una persona que es negligente y que no se prepara y abandona las aulas desde el momento que obtiene el título de ingeniero. Piensa que lo alcanzó todo con el título de ingeniero. Dicen, yo no vuelvo a estudiar más. Entonces, sí, y lo que se dedica a trabajar, hace un sobreénfasis en la práctica, en estar, no, yo soy ingeniero residente y se queda ahí toda la vida como ingeniero residente, pero aquel se queda toda la vida en las aulas. Creo más, y este es mi consejo, que debemos hacer un híbrido de estos 2 extremos
y tomar parte de aquel estudiante que uno lo crea un poco rústico, que se graduó de ingeniero civil, de arquitecto, que está trabajando, que quizá no ha hecho su maestría, y combinarlo con aquel superdotado que solamente está en las aulas, que sale de aquí, se va a otro país, está estudiando, y hacer un ingeniero que tenga conocimiento, que tenga deseo de aprender, que sea un estudiante eterno, combinado con una persona que le guste trabajar, que le guste transformar el medio, que le guste hacer cosas para beneficio de su comunidad, porque también estudiar y adquirir conocimiento es para ti nada más. ¿En qué momento tú vas a poner ese conocimiento al servicio de muchos? Entonces, mi exhortación es esa. Llega un momento que usted tiene que poner ese mucho conocimiento en práctica. Y como dijimos un grupo de amigos en la maestría que hicimos, llegó la hora de producir. Llegó la hora de producir dinero. El conocimiento es para ponerlo en práctica. ¿Qué tú haces con decir cómo se repara el motor de un avión y tenerlo en teoría y nunca haber reparado el motor de un avión? Lo bueno sería que un día te toque reparar el motor de un avión, que tú sepas operar, un médico. Y entonces, cuando nunca haya hecho una operación, es bueno que haga la operación. Entonces, darle uso práctico a todo ese conocimiento. Eso es, hay que darle uso práctico al conocimiento y también a lo que son muy prácticos, porque también hay estudiantes que dicen, no, a mí lo que me gusta es la práctica, a mí lo que me gusta es el campo, a mí lo que me gusta es hacer, a mí lo que me gusta es estar metido en la obra, en el sol. No, yo no creo mucho eso. Tú necesitas conocimiento también. Eso sería un consejo, porque realmente están esos dos tipos de profesionales. No sé si tú tenías otra cosa que agregar en eso. No, no hay más nada que agregar. O sea, súper enriquecedor esa perspectiva. Al igual que usted, yo entiendo que sí, que muchas veces nosotros nos quedamos estancados en uno o el otro. Se nos hace muy difícil hacer un híbrido para entender que de repente hay mucha comodidad en estudiar, en adquirir conocimiento, en la percepción que se da de saber mucho, pero también a veces nos quedamos en solo hacer. Entendemos que el otro solamente está en conocimiento y no hace, y que el que hace es el verdadero protagonista, pero debería de ser asimismo una conjunción entre ambos. No tengo más nada que agregar. Nuevamente, ingeniero, le doy las gracias de venir a este espacio, de contarnos su historia, que ha sido súper interesante, y de enriquecernos con su experiencia, que nos va a servir a muchos, lo sé, de ejemplo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Y nada, le deseo mucho éxito en su programa 099. Construcción 099. Construcción 099. Sí, gracias. Espero que sea de edificación para muchos y que nos motive a ser emprendedores. Déjenme decirle que estamos en el mundo de las ideas. Ahora, róbame dinero, pero no me robe ideas. Porque una idea vale más que el dinero. De hecho, yo soy el ejemplo de que con ideas usted la puede materializar y convertir en dinero. Si tú tienes una buena idea, lucha por ella, estructúrala, llévala a cabo. Hay fuentes de financiamiento que te podrían apoyar y convierte esa idea en un bien que beneficia a otras personas y en eso también obtén beneficio. De eso se trata. Muchísimas gracias, ingeniero.